Bueno, Dios bendiga a todos y bienvenido a un estudio más. Les invito a que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y vamos a seguir nuestro estudio, vamos a seguir escudriñando las Escrituras y estamos ahorita en capítulo 4, versículo 5, en la segunda parte del versículo. Entonces, si me acompaña, voy a leer de la Biblia de las Américas, es mi versión preferida en español, usted quizás tenga otra, pero sabemos que el mensaje es el mismo. La verdad de Dios es igual, ya sea la Reina Valera, la Biblia de las Américas o Nueva Versión Internacional, etc. Pero la palabra del Señor dice así: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Entonces, siguiendo nuestro estudio aquí en Efesios 4:5, leemos que el apóstol Pablo dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y esa frase ha sido el sujeto de mucha división y contienda y debate en la historia de la iglesia cristiana. Es muy curioso y muy interesante que el apóstol Pablo nos está exhortando a la iglesia a reconocer que hay un solo bautismo, pero aún así hay contiendas entre cuál es ese bautismo. Hay debate y discusión entre especialmente los presbiterianos y los bautistas. Por ejemplo, unos creen que esta ordenanza o esta señal debería de ser dado a los hijos de cristianos, aunque no crean, aunque son bebés. Otros, los bautistas, como su servidor, creemos que la señal, la ordenanza del bautismo es reservada para aquellos que confiesan que Cristo es el Señor y creen que Él es el Señor en sus corazones. Y conforme a esa confesión, conforme a lo que Dios está haciendo en la vida de ese hombre o esa mujer, debemos de bautizarlos como iglesia. Pero bueno, Pablo no está hablando aquí de quién debería de recibir el bautismo. Él no está hablando tampoco de la manera en que debe de ser bautizado al que están bautizando. Por ejemplo, unos creen que simplemente agarrar poquita agua sobre el creyente y derramarla sobre él es suficiente. Otros creen que debes de ser inmersido o es inmersión. La palabra bautizo o baptizo griega, Calvino también lo confesó, significa inmersión, significa cubrir totalmente, de pie a cabeza, sumergidos, inmersión. Pero bueno, no estamos hablando de eso en esta tarde. Pablo está hablando de un bautismo y está hablando de algo más importante que lo que se hace con el agua. Porque si vemos aquí en Efesios 4:5 y leemos aquí del versículo 4 al 6, nos vamos a dar muy pronto que Pablo está hablando de cosas no necesariamente visibles. No está hablando de cosas físicas que podemos quizás ver al momento. Él está hablando de las realidades espirituales. Las realidades espirituales las cuales nos unen como creyentes. A eso se está refiriendo Pablo. Por eso en mi estudio hoy yo quiero que veamos, la meta es que veamos que Pablo no está hablando de el acto físico del bautismo. No, Pablo está hablando de lo que ese acto físico representa. Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque
comenzando en versículo 4, Pablo dice, hay un solo cuerpo. Y aunque esa palabra nos invoque la idea de un cuerpo mortal o del cuerpo de un hombre, Pablo está hablando claro del cuerpo de Cristo, que es un cuerpo invisible, es un cuerpo de etapa a etapa, de generación a generación, que se constituye de varios miembros, los cuales muchas veces, la mayoría de las veces, no se conocen el uno al otro. Yo no conozco a mis hermanos que viven en China. Usted no conoce a sus hermanas que vivieron en algún tiempo en Canadá. Cuando Pablo se refiere entonces a un cuerpo, él no se refiere a algo físico, él se refiere al cuerpo de Cristo, que es una unión en el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de algo inmaterial, estamos hablando de algo espiritual. Un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu. Hablamos de eso hace varias semanas. Así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. De nuevo, una vocación no se ve, la vocación no se ve. Lo que implica esta vocación sí se ve, porque uno debe de vivir de una manera que le agrada a Dios. Uno debe de vivir de acuerdo con el llamado de esta vocación. Pero la vocación misma no se ve, no es visible. ¿Y qué más dice? Hay un solo Señor. Bueno, claro que hay un solo Señor. Es Jesucristo el que ha ascendido y está sentado a la diestra de la majestad, ¿verdad? Él es nuestro Señor y Él es nuestra cabeza espiritualmente, ¿verdad? Una sola fe, de nuevo, algo que no es físico, algo inmaterial. Y luego llegamos a un solo bautismo. Lo que Pablo está haciendo aquí en capítulo 4, versículo 5 de Efesios, es apuntar a la realidad que está detrás de nuestro bautismo físico. Cuando nosotros los bautistas somos bautizados, estamos declarando públicamente lo que Dios ya ha hecho en el hombre interior. Estamos declarando y nos estamos identificando con nuestro Señor Jesucristo por el bautismo. Pero lo que estamos haciendo en realidad es confesando que este bautismo en lo físico está representando el bautismo espiritual que ya ha sucedido en nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo, le invito a que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, unos cuantos páginas atrás. 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 11 en adelante. Vamos a ver por qué creo yo que Pablo se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo aquí. Vamos a ver lo que escribe Pablo en otro lugar, porque es muy importante tomar todo lo que escribe algún escritor o un autor, un escritor bajo la inspiración del Espíritu Santo, primeramente, pero qué es lo que escribe en total, en todas sus cartas. No nada más tomar un versículo, aislarlo o sacarlo de contexto y decir esto es lo que dice. No, tenemos que ver qué es lo que está enseñando el apóstol en toda la doctrina, en la fe que una vez por todas fue entregada a los cristianos. Porque en versículo 11, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno, escuche, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El Espíritu Santo es soberano y tiene voluntad. Porque así como el cuerpo es uno, escuchen, estamos hablando de la unidad de la iglesia, ¿verdad? El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Así también es Cristo. Versículo 13. Atención aquí. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu.
Ahí tenemos, digo yo, nuestra respuesta a la pregunta de que si Pablo está hablando del bautismo físico o el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 Corintios 12:13 una vez más, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros cuando somos bautizados o cuando recibimos el bautizo, claro, somos bautizados y somos agregados o somos recibidos, podemos decir, a la iglesia física, al cuerpo local. Pero lo que está sucediendo más que eso es algo en el Espíritu. Estamos declarando de nuevo, y la iglesia está de acuerdo y declara de que a esa persona que está recibiendo el bautismo, en ellos ha habido una transformación, han nacido de nuevo, ha habido una resurrección de entre los muertos de tal manera de que no se le puede negar esta señal física, esta ordenanza de la iglesia, y debemos de recibirlos a la iglesia local porque ellos han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que está sucediendo. Dr. Wiersbe dijo, hablando del bautismo, dijo, cuando se trata de un cuerpo, hay un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando se trata del cuerpo corporal o local de los creyentes que viven juntos, bueno, hay dos bautismos. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en el agua para ser recibidos por el cuerpo. Pero regresando a Efesios, vemos que es muy claro ahora con eso en mente. Hay un solo cuerpo. La iglesia que ha existido desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy, la iglesia de Jesucristo, Él ha dicho, ha declarado, ha prometido, ¿verdad? Que Él iba a construir a su iglesia, que Él la iba a defender, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Hay un solo cuerpo y somos parte de ese cuerpo, tú y yo. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu y ese espíritu nos ha bautizado. Versículo 5, porque hemos recibido ese don, ese regalo, esa fe que nos salva. Ese es un regalo, un don de Dios, no de obras para que nadie se gloríe, porque por gracia habéis sido salvados, o sois salvos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Señor, tenemos una esperanza de nuestra vocación, tenemos un solo Dios y Padre de todos. Y hemos sido tú y yo recibidos en la familia de Dios por el Espíritu que nos ha bautizado en ese Señor, en Cristo. Entonces, primero, ¿por qué creo tan cierto? ¿Por qué estoy tan cierto que eso es una referencia al bautismo del Espíritu Santo? Bueno, porque ya lo he dicho, estamos hablando de lo sobrenatural. Estamos hablando de lo que sucede en la vida del cristiano en el alma, no nada más en el cuerpo físico, sino que en el alma. Recuerde que Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, el que es mucho más grande que yo, él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y bueno, Jesús también testificó de esto, ¿verdad? Diciendo, pues Juan bautiza o bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de entre pocos días. Eso lo dijo en Hechos. Ahora, si Pablo estuviera hablando del bautismo en el agua, él estuviera diciendo, sí, Cristo dijo que Juan bautizaba en agua, pero ahora también estoy hablando del bautismo en el agua. Eso no tiene mucha lógica. Eso no va junto. No, es muy claro que Pablo está diciendo, estamos hablando del bautismo al cual se refería nuestro Maestro y Señor, el Señor Jesucristo. Juan bautizaba en agua, pero Cristo vino a bautizar con el Espíritu. Y eso es lo que estamos viendo. Segundo, el bautismo del agua. Bueno, Pablo está hablando aquí de la unidad o la unión que tenemos los creyentes. Y como hemos hablado ya, el bautismo es algo que ha causado mucha división
entre la iglesia. Bueno, los romanos católicos creen que el bautismo de los niños, de los bebés o los recién nacidos, les quita el pecado original o el pecado que recibimos por parte de nuestro padre terrenal, Adán. Los presbiterianos creen que es la señal de ser parte de la comunidad del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Los bautistas creemos que esa es la señal de que, tú tienes fe en Cristo y que estás declarando lo que Dios está haciendo en ti o lo que Dios ha hecho en ti. Y hay denominaciones enteras que han salido por esta división, por este debate, por esta discusión. Entonces, el bautismo físico no ha servido para unirnos, pero el Espíritu, el bautismo del Espíritu, ese es el que realmente une a la iglesia del Señor Jesucristo. Regresando de nuevo a 1 Corintios, ¿qué es lo que está escribiendo Pablo en 1 Corintios 1:13? Volteando ahí rapiditamente, la palabra del Señor dice así, 1 Corintios 1:13, Pablo está escribiendo esta carta y dice, 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas, escuche, estamos hablando de esas contiendas del bautismo, hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y ahora viene la pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Escuche cómo dice, si esto se tratara del bautismo físico, Pablo no diría esto, pero escuche lo que dice. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y después va y nombra a otros que él bautizó. Pero el mensaje es claro. Pablo está diciendo, lo importante no es el bautismo físico. Lo importante es que has nacido de nuevo y has sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el bautismo físico es un paso de obediencia. De acuerdo a la creencia bautista reformada. Es el primer acto de obediencia que hace el cristiano. Quiere bautizarse, quiere ser bautizado, quiere seguir el mandato del Señor Jesucristo, quiere seguir el ejemplo del Nuevo Testamento, de oír el Evangelio, de arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo y ser bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo interior, en el hombre interior, el bautismo que cuenta, ese bautismo ya ha sucedido. Si Pablo estuviera hablando del bautismo físico, él también en este momento hiciera referencia a la comunión o la Santa Cena o la Cena del Señor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas para su iglesia. Él dejó el bautismo y la Santa Cena del Señor. Y bueno, si Pablo estuviera hablando del bautismo físico aquí, él no se le olvidaría, podemos decir, a Pablo no se le olvidaría hablar de la Santa Cena del Señor. Esa es la segunda ordenanza que Cristo dio a su iglesia. Él dio el bautismo y luego él dio la ordenanza de la Santa Cena. Entonces, si Pablo estuviera hablando del bautismo físico, él también aquí hubiera hecho mención de la Santa Cena, puesto que sabemos que Pablo hace tanto énfasis en la Santa Cena del Señor en otras partes del Nuevo Testamento. Entonces, con eso en mente, vamos a ver que Lucas, escribiendo Hechos y también el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Él escribe lo que dijo el Señor Jesucristo. Y lo que dijo el Señor Jesucristo es esto en Hechos, capítulo 1, del versículo 4 al 5. En Hechos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 4 al 5.
Y la palabra del Señor nos dice así, escribiendo Lucas lo que dijo el Señor Jesucristo. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y si seguimos ahí adelante en Hechos capítulo 2, versículo 4, vemos qué es este bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Lo que vemos primeramente es que Lucas, escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Espíritu Santo, o los apóstoles del Señor Jesucristo, escribe primeramente que el bautismo del Espíritu Santo se equivala o es igual a ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la promesa del Señor Jesucristo, de que el Espíritu Santo iba a venir sobre sus discípulos y llenarlos completamente del Espíritu Santo. Ser bautizado es ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, Lucas dice que ser bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es el cumplimiento de la palabra del Señor en Joel 2. En Hechos, capítulo 2, versículo 16 en adelante, Pedro está hablando y dice, esto es el cumplimiento de la promesa o de la profecía que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y como sigue diciendo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. ¿Y de cuál profecía se está hablando? Se está hablando de aquella profecía que se refiere al hablar con coraje, con valentía, a testificar del Señor Jesucristo, a tener esa valentía para hablar y predicar y compartir el Evangelio y hablar de las buenas nuevas de Cristo, de no temer, de no tener temor, de no atemorizarnos, de no correr de la batalla, de no huir del enemigo, sino que de que vamos a permanecer firmes, de que vamos a estar firmes para la palabra de Dios, de que vamos a testificar por Cristo. ¿A qué se refiere esto de profetizar? Se refiere a hablar y predicar de Cristo y predicar a Cristo. Se trata de no huir cuando alguien nos esté amenazando. Se trata de permanecer firmes y testificar del poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el poder que recibe uno cuando la promesa de Dios viene sobre ellos. Eso lo vemos en Hechos 1:8, regresando ahí una página. Escuche cómo dice el Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y para qué es este poder? ¿De qué uso es este poder? Dice el Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero cuarto, Lucas está diciendo que ser bautizado en el Espíritu Santo es ser apoderados para llevar este mensaje al mundo entero. Lucas 24:49. Lucas capítulo 24, versículo 49. El Señor Jesucristo de nuevo hablando dice, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Fíjese cómo vemos una vez más la Santa Trinidad obrando para nuestro bien y para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, Dios encarnado, dice, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Por qué poder de lo alto? Porque ese poder iba a llevar a los apóstoles y a los discípulos hasta los confines de la tierra
apoderándolos para testificar y predicar a Cristo, para testificar del poder del Evangelio, para testificar de lo que ha hecho Dios, que ha declarado paz por la sangre que Cristo derramó. Sobre todo, bautizados físicamente o todavía no, todos los creyentes han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Romanos 6, 3 al 4 dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Somos identificados con la muerte de Cristo. Pero más que eso, somos identificados con la resurrección de Cristo. Es lamentable que este pasaje ha sido el base o la fuente de tantas contiendas o debates o discusiones de quién debe de ser bautizado, de qué manera se debe de bautizar al que está siendo bautizado, etc. Lo que estamos viendo es algo mucho más maravilloso que un bautismo físico. Estamos hablando de nuestra muerte en el Espíritu y nuestra resurrección en el Espíritu, que nos promete la resurrección física, la resurrección en gloria, semejante a la resurrección del Señor Jesucristo. Hay un bautismo, hermanos, y hay un solo cuerpo. Entonces Pablo nos exhorta, debemos de caminar en unidad. ¿El bautismo físico es importante? Claro que sí. Yo veo que el Nuevo Testamento nos muestra que este es el primer paso de obediencia que deben de tomar los cristianos. Ser bautizados. Es algo que nos sucede, ¿verdad? Alguien nos bautiza. Es algo pasivo de nuestra parte, pero algo activo que el ministro que tiene la autoridad del Señor Jesucristo está llevando a cabo. Nos está bautizando. Y también allí vemos algo físico de ese simbolismo del morir y ser identificados con la muerte de Cristo y luego ser levantados, ¿verdad? Tener ese simbolismo de la resurrección de nuestros cuerpos en aquel día cuando venga Cristo. Pero la pregunta es que si el bautismo físico nos salva. Bueno, vamos a regresar de nuevo a ver lo que dice el apóstol Pablo y con esto terminamos nuestro estudio en esta tarde. La pregunta es que si el bautismo salva. Primera de Corintios 1, 10 al 21 nos ayuda a entender. Os ruego, hermanos, escribe Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Pero me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo, escuche, si el bautismo físico fuese tan importante, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aquí viene lo que salva. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Ahí no dice salvar a los que son bautizados. Dice la palabra salvar a los que creen. ¿Por qué? Porque los que creen ya han sido bautizados por el Espíritu Santo. Vengan luchas, vengan pruebas, estemos en tinieblas,
no importa. El Espíritu está sobre nosotros y en nosotros y nos ha sellado en Cristo. Y entonces, como Cristo vive, tú y yo viviremos. Como Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque somos muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Nadie es incorporado al cuerpo si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a captar la magnitud de lo que está diciendo Pablo. Nos está hablando de algo mucho más importante que un acto físico. Nos está hablando de la vida eterna. Nos está recordando de que debemos de caminar en unidad o caminar unánimes o caminar en unión. Porque ese un espíritu nos ha bautizado, nos ha traído al cuerpo, nos ha injertado, nos ha causado nacer y somos parte del cuerpo de un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, veremos la semana venidera si Dios quiere, todo esto es para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, con esto los dejo. Oremos y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas esta semana. Bendito y buen Dios, le damos gracias por la oportunidad de compartir este tiempo juntos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que le dices a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Que nos ayudes, Señor, a saber, a escudriñar lo que estás diciendo en las Sagradas Escrituras. Ellas testifican de Cristo, Señor, testifican de la obra que has hecho por nosotros. Entonces te pedimos, Padre, que nos ayudes a aferrarnos a las promesas que son nuestras en Cristo, las cuales son nuestras en Cristo. Ayúdanos, Señor, a creer a tu palabra, a creer en tu santo y único Hijo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir hasta el fin. Danos, Señor, perseverancia para poder seguir hasta el día de Cristo. Termina, oh Señor, la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos muy pronto, primero Dios.